Mayu, bebida natural del grupo AG, se convierte en el primer jugo del mundo en recibir la certificación Climate Positive, un reconocimiento internacional impulsado por Green Initiative, organización certificadora líder global, por generar un beneficio ambiental y climático positivo al eliminar el dióxido de carbono adicional de la atmósfera en la elaboración de sus productos. Desde el grupo AG tenemos como visión liderar la revolución natural, pues sabemos que es el camino para mitigar los efectos del cambio climático y, en esta era colaborativa, todos los actores de la sociedad civil debemos trabajar en conjunto. Es nuestra responsabilidad. Hoy nos llena de orgullo poder conectarnos y contribuir con el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con el alineamiento del Acuerdo Climático de París. A través de esta bebida emblemática, que estamos seguros ya representa un nuevo estándar global en la industria, indicó Jorge López Dóriga, director global de comunicaciones y sostenibilidad del Grupo AG. Desde su concepción, la meta de la bebida Viva Mayu ha sido generar un impacto positivo en la naturaleza. Esto debido a que su producción genera una demanda de superfrutos como el aguaje, camu camu y acai, que son recolectados de forma sostenible por comunidades amazónicas, las cuales son beneficiadas directamente por la compra de los mismos, generando un incentivo adicional para mantener el árbol en pie, respetando los ciclos de la naturaleza y lograr un manejo sostenible de los bosques. De esta manera, se regeneran capturando el carbono de la atmósfera y se conserva su biodiversidad. El 28% de las exportaciones auríferas de Perú están en manos de mineros ilegales, lo cual representa 1.777 millones de dólares. Dicha actividad genera dinero ilícito, lo que naturaliza la corrupción y amplía el control de la mafia en rutas, ríos y cordilleras. Así lo señaló el gerente de la consultoría Beisa Analistas, Dante Vera. Lo que ocurre es muy preocupante. La minería ilegal es la economía criminal más grande del país andino. En la frontera amazónica con Ecuador, en la cordillera del Cóndor, hay una provincia llamada Condorcanqui, en la que viven comunidades del pueblo indígena Huajún, quienes están siendo sometidos por estas mafias de mineros ilegales, sostuvo el analista. Para que este panorama se solucione, el experto indicó que entre varias acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con apoyo de la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, tendrían que averiguar quién financia la minería ilegal. También consideró importante tener un acuerdo nacional en el que los peruanos expresen su firme voluntad de que desaparezcan los mineros ilegales de las áreas nacionales protegidas como Tambopata en Madre de Dios y otras zonas. A pesar de que los precios de gas licuado de petróleo a granel y de gasolina de 84 y 90 octanos han seguido la tendencia internacional y se mantienen relativamente estables, esa situación podría cambiar a partir del 2023, debido a que estarían cubiertos por el Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles solo hasta fin de año. Así lo advirtió el ex viceministro de Energía, Arturo Vázquez Cordano. La norma que incorporó a dichos derivados al Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, administrado por el Ministerio de Energía y Minas, lo hizo de forma provisional y solo con vigencia hasta fin de este mes. Según fuentes, el Ejecutivo no planearía ampliar el plazo para mantenerlos bajo ese mecanismo, indicó el ex viceministro. Arturo Vázquez, quien también fue gerente de estudios económicos del Organismo Supervisor de Inversión de Energía y Minas, advirtió que hay otro tipo de riesgo para el mercado de combustibles, pues hasta ahora el Estado no ha devuelto la deuda que ha asumido con las refinerías a través de este fondo. Tanto Perú como Chile tienen el 40% de la reserva de cobre en el mundo y específicamente el Perú
cuenta con un portafolio de proyectos de cobre de 50.000 millones de dólares, es una oportunidad que el país debe aprovechar para cerrar las brechas y mejorar la infraestructura pública. Así lo señaló Víctor Govitz, presidente y gerente general de Antamina. El Perú, con su portafolio de proyectos, si desarrolla el nodo sur y el nodo norte, podría llegar a tener una producción similar a la que tiene Chile hoy. Puede aportar 5 millones de toneladas de cobre de esos 50 millones que el mundo requiere y de esa manera desarrollar territorios, indicó el Ejecutivo. Respecto a los resultados de Antamina del 2021 y sus perspectivas para el 2023, Govitz dijo que el balance es positivo, a pesar de que el COVID tuvo una influencia negativa. Asimismo, dijo que para el próximo año esperan lograr la aprobación del estudio del impacto ambiental que les permitirá invertir más de 1.600 millones de dólares y extender la vía de la operación minera hasta el 2036. La actividad constructora en Perú experimentó un resultado positivo en octubre del 2022, al incrementarse el 4.2%. Con dicho resultado, el sector construcción logró crecer más que la economía en general, posicionándose como el quinto sector más dinámico en dicho mes. Asimismo, entre enero y noviembre, la ejecución de obra pública sumó 36.232 millones de soles, lo que implicó un récord histórico. Así lo señaló Capeco en su último informe económico de la construcción. Con este resultado de octubre, la construcción encadena 8 meses seguidos en escenario positivo y también, como se ha mencionado, ya varios meses con una tasa de crecimiento mayor que el de la economía en general. Nuestro cálculo es que en noviembre también volverá a crecer el sector, aunque, como ya hemos mencionado, esto es fundamentalmente debido a la obra pública, ¿no? Que probablemente crezca casi 50% en el mes de noviembre. Lamentablemente, como ha ocurrido en los 3 últimos meses, si consideramos noviembre, caería también el consumo de cemento, ¿no? Y esto estaría, pues, reflejando el problema que hay en el sector privado, ¿no? Para tener una dinámica económica y productiva que funcione. El director ejecutivo de Capeco señaló que el desempeño de la inversión privada y del sector construcción en 2023 dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para llevar a cabo el adelanto de elecciones y las reformas políticas. Dicha asociación considera necesario emprender una reforma del actual modelo de gestión pública y que debe efectuarse con la participación de entidades representativas de la sociedad civil. Según la Defensoría del Pueblo, hasta fines de noviembre, el Perú registró 221 conflictos sociales, dejando un saldo de 8 fallecidos y 340 heridos por enfrentamientos entre los demandantes y la Policía Nacional del Perú. De dicha cifra, 161 están activos y 72 están relacionados con la minería. Las regiones con más conflictos sociales vinculados con la actividad minera son Cusco, con 12 casos, Apurímac, con 9, Ancash y Ayacucho, con 6, y Junín y Pasco, con 5 casos, respectivamente. El origen de las disputas están ligadas con temas socioambientales, el incumplimiento de convenios y el retraso en ejecución de acuerdos. Hay temas de preocupación ambiental, sobre todo en la zona donde hay agricultura en las cercanías. Los conflictos sociales en minería son los más complejos en resolver, principalmente por el número alto de actores sociales involucrados y la gran cantidad de demanda que se plantea. También son complejos porque tratan temas económicos en un contexto en el que la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza, señaló Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, de acuerdo con Rolando Luque,
Aproximadamente el 47% de todos los acuerdos sobre conflictos sociales no se llegan a cumplir debido a que el acta que se firma carece de impulso político. Según sus declaraciones, el defensor afirma que los diálogos son un poco apresurados y los acuerdos no están bien pensados, por lo que es probable que en un tiempo se tenga que nuevamente renegociar y discutir esos puntos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Cuando se espera que un régimen no cambie, a ver el pueblo no cambie, el impacto de un cambio político es menor. Prueba de eso fue Kuczynski, cuando en ese proceso de la cárcel el tipo de cambio se movió por un día, el precio de los bonos se movió por un día, a los días está corregido a nivel anterior, porque primero esperaban que si entrara el tiempo, como se entrara el vicepresidente Mandela regla, etc. Incluso cuando entró Merino, cierto movimiento, pues no tanto. El peor momento fue cuando renuncia Merino y Silva Santistera parecía que sería presidenta. Ahí fue un desconcierto enorme. Ya no eran la lista del ganador de las elecciones, sino era una cosa nueva, una repentina izquierda que podía cambiar totalmente todo. Ahí hizo una elección grande. Y se calmó como en Sagasti, teniendo que hablar como todos los inversionistas en un momento como era COVID o ahí por Zoom. Pero es cuando hay temor que cambie la regla de juego, que cambie el régimen económico, que comienza a haber pánico. Los fundamentos del país son bastante fuertes. Tengo como primer producto de carne más del doble que Chile o Colombia. Vean el intento de Chile cuando quiere mantener el tipo de cambio con ventas, como iniciativa no tiene éxito, etcétera, etcétera. Lo mismo lo mencionó Aldo de Filippi, habló sobre el producto de más baja en Chile o Paraguay, que antes no superaba, el déficit fiscal no queda alrededor del 2,1% durante este año. O sea, todavía hay fundamentos serios, fuertes. La pregunta del Congreso es una cosa más preocupante. Yo creo que gran parte del éxito del país ha sido que la influencia de los lobbies en la distribución del presupuesto o de las cargas fiscales haya bajado en el tiempo. Yo creo que no sé si la obra de la García 1, de Vargas Llosa fue importante. Cuando era la García todo el mundo tenía que a la mente consigo el otro. Pero realmente era fácil de un acuerdo para que el Estado intervenga menos. O sea, durante un trimestre favorecía, dando un tipo de cambio especial o arancel bajo para el insumo, lo que sea, al trimestre como tenía otro de ese beneficio. Y realmente se acordó una cosa importante, IGB para casi todos los productos, aranceles más o menos uniformes. Digo eso porque ya hemos comenzado con el IGB como para los sectores más bajos, etc. Ese es su potencial peligro. Un Congreso que ya no entiende los factores fundamentales puede ya derivarse en un exceso de déficit de deuda. Termino de repente. Eso es Argentina. Argentina es un caso que no es tan dolarizado, no resuelve el déficit. El que exprese el déficit en bolas o expreso da lo mismo, hay un hueco que cubrir. El problema no es solo el déficit, sino realmente en Argentina es uno de los casos más particulares en que hay tantos grupos de intereses que se han beneficiado realmente de esta repartir el Estado, impuestos, gastos, que ese es el problema. Es más un problema político que un problema económico. Y entrar a ese escenario que nuevamente sea más rentable, conseguir el IGB para mi sector más bajo, o aranceles para mis insumos más bajos, para el producto final más alto, ese desperdicio de recursos es el más peligroso, ¿no? Es un escenario de equilibrio, es un equilibrio precario el que hay ahora. No hay confianza plena
pero tampoco hay la desconfianza que había cuando se inició este gobierno. Los meses anteriores a la elección, la fuga de capitales era temor, era pavor, era temor a que confiscaran mis ahorros, temor a que fuera un gobierno radical, la gente hablaba que este gobierno iba a ser como Hugo Chávez, etc. Ahora, en gran medida, esos temores han disminuido y más bien se considera que el gobierno no es eficiente, etc. Pero este temor de confiscaciones, de expropiaciones, creo que en gran medida se han disipado, ¿no? Y obviamente se hacían esos temores, hubiera un cambio de regla fundamental, cambiará todo el escenario. En próxima esperamos crecer al ritmo del sector comercial de la economía, 2,9. Claro, 3, 2. O sea, no vamos a causar recesión. En principio creemos que podemos controlar la inflación, incluso creciendo a la tasa de crecimiento potencial. Nuestro crecimiento potencial es bastante bajo, es esta inercia que está diciendo 2,9. Y creemos que eso se puede conseguir. Obviamente si la inflación no se diera, sí se vuelve más pesado. Cuando habla que este escenario, que la inflación se quede alta, ahí lo que queda es o buena suerte, cae el precio de commodities, perdón, commodities que importamos, como alimentos, petróleo, se aprecia la moneda, pero baja la inflación por esos factores, o de la gente enfriar la economía, no hay otro camino. Muchos de los países sí están buscando profesamente recesión o frenar la economía a cero, Colombia, Chile, explícitamente le están buscando. En esos casos creemos que se puede controlar sin causar recesión, mantener el crecimiento potencial. No hay que ver qué pasa, ¿no? Esta razón es una situación complicada. Eso no es un gran, me ha sorprendido en reuniones, los europeos siempre se quejan que el resto del mundo, no Estados Unidos está quejando, nosotros no importamos mucho, pero no toman en cuenta los riesgos del conflicto ruso-ucraniano suficientemente. Es lo siente más cercano. Miren ustedes países que se han mantenido neutrales todo el tiempo, como Suecia, Finlandia, ahora aplicándose en medio de la OTAN. Hay un temor grande, que Rusia no se quede ahí, que la guerra puede extenderse, etc. Ese escenario es complicado. El otro escenario que no creo que se produzca sería China, siendo más agresivo. Espero que no se produzca. El otro escenario es que este básico que estamos viendo, que Estados Unidos se mantiene todavía robusto, está con una recesión suave. No sé lo que hemos en la más profunda, no la leo, pero puede pasar. Y domésticamente, que ese enfrentamiento puede llegar a una violencia que pueda generar problemas. Pero es difícil saberlo, ¿no? Pero son más externos. Externos, digo, al Banco Central o a la política misma monetaria o fiscal, ¿no? En la reunión que tuve con el primer gerente en la Arabia Saudita, le decía a los demás, ustedes son los culpables de este cargo. Han estado obstaculizando todo el financiamiento, nueva inversión, exploración y explotación de fósiles, pero no se quejen. Y realmente creo que todos hemos metido muy fuerte, incluso financiamiento verde, que se ha dificultado el financiamiento de nuevos proyectos, particularmente que son menos contaminantes, como gas. Si usted ve la razón por la que las emisiones de carbón de Estados Unidos bajaron, fue porque se sustituyó carbón por gas. Pero como transición no lo veo malo. Y el mecanismo más eficiente que ha habido hasta ahora diseñado es el impuesto al carbón. Es más fácil decirlo que aplicarlo, pero tiene que ser universal. Se imagina en la Unión Europea que dos países ponen impuesto al carbón y el resto no, se siguen dependiendo de competitividad completamente. Estados Unidos frente a Europa, todos los países. Segundo, en este momento que la gasolina está alta, decirle a los consumidores, voten por mí que le voy a poner un impuesto de 20% más. Se ve complicado. Está tan raro eso con transferencias, que se ponen impuestos, pero a los pobres se transfieren, pero es muy complicado, ¿no? Pero o sea, la única norma sensata fue de financiar innovación, el casi impuesto a carbono, que el mercado a la larga sea el que va desarrollando nuevas alternativas, ¿no? Pero es complicado. O sea, todo el mundo sabe la subvención planteada, la primera que le he visto al menos, ha sido hace 60 años. Solo, la planteó en los 70, o 70 y tantos años, ¿no? Nunca nos hemos movido con la tasa de interés norteamericana. A otros países que sí. Inclusive México cambió sus reuniones de política para que sirva el buen fe. Por nuestro caso nunca nos hemos movido con la tasa norteamericana. Ha habido momentos, antes ni me estamos hablando, momentos que la tasa ha sido más baja,
otros más altas no nos hemos ido nunca. El único caso que pasó en 2000 que no bajamos tasas rápidamente por presión cambiaria fue después de Lima. Ahí vamos a tener que estar depreciando 90% con peso colombiano, brasileño. Nadie se atrevió a bajar las tasas inicialmente, a pesar que íbamos a entrar a recesión, por la presión cambiaria que era muy alta. Pero después de ese episodio de fin de 2008, comienzo de 2009, no hemos sucedido. Arpel sin duda sigue congregando a un altísimo nivel a profesionales del sector. Estamos viendo personas en puestos directivos importantes que traen un mensaje de diversidad, de inclusión y de romper paradigmas en un sector predominantemente masculino. Y un punto adicional está relacionado a la atracción de talento, ¿sí? Efectivamente, esa es una industria, llamémosla tradicional, pero el alza y la baja de los precios, el contexto internacional, la descarbonización, la tendencia de energías verdes, hacen que la industria se tenga que reconvertir muy rápidamente. Y no lo puedes hacer bajo los paradigmas de hace 10 o 20 años. La incorporación de talento trae nuevos paradigmas, nuevas formas de resolver los temas. Y el gran reto para este sector es cómo atraigo y retengo talento joven. Y un mensaje que me llevé de las conferencias es que quizás la generación más joven es la que está llamada a transformar el sector en bien de la humanidad. Es que se necesitan políticas de largo plazo. Se necesitan políticas, pensar en una configuración de la matriz energética peruana como país que tiene un hambre de crecimiento, que puede ubicarse estratégicamente por los recursos, puede tener un lugar mucho más relevante, pero son unas decisiones que involucran al privado y al público y tienen que definirse con metas a largo plazo. El Perú sigue siendo muy, muy atractivo. Prueba de ello es el mismo evento Arpel, que ha congregado a empresas nacionales, internacionales, y los comentarios son muy favorables para el país. El relacionamiento con las comunidades está en la agenda de las principales compañías, ¿sí? Las empresas privadas son las que vemos que tienen una política de creación de valor compartido, cuidan a las comunidades, tratan de que ellas mejoren desde el núcleo familiar, personal. Entonces, más allá de solo la zona de injerencia o de concesión, buscan que toda la comunidad alrededor de ella sea favorecida no solo por el ducto, sino por actividades de mejora de su día a día. Y hay muchos ejemplos de pesca, hay ejemplos de sembríos alrededor de esas comunidades, comunidades que están siendo capacitadas en mejorar sus técnicas de producción, en su quehacer diario, y de tratar de integrarlas a la maquinaria económica nacional, que sabemos por la lejanía de estas ubicaciones, a veces, muchas veces, se piensa que no pueden integrarse. Pero estas compañías buscan maneras de conseguirlo. Si bien hay unas metas trazadas y se habla de mucha tecnología disponible al día de hoy, un mensaje claro es que no sabemos si estas tecnologías que al día de hoy vemos muy prometedoras son las que van a finalmente ser implantadas en el largo plazo. Las energías verdes están en la agenda de las empresas del sector
y se aborda de diferentes maneras. Y no es una ecuación binaria, no es hidrocarburos o renovables, sino es hidrocarburos y renovables. Ese es uno de los mensajes que me llevo. Cómo estas dos megatendencias se van a combinar, ese es el reto de todos los que participamos en el sector. Desde compañías como Indra, nuestra propuesta es por la dotación de tecnología que permita el incremento de eficiencia en la industria extractiva productiva. No solo hablamos del petróleo, estamos hablando de la minería y en general del rubro industrial. El mundo es globalizado, las empresas que logren un mayor ratio de productividad y eficiencia en costes son las que van a mantenerse más eficientes. Pero para garantizar esa productividad que viene acompañada de una inversión importante en tecnología, seguramente el gobierno tiene que mantener una política abierta de favorecer la inversión. La tecnología existe, se pueden conseguir mejores ratios y las compañías privadas están enfocadas en conseguir. Desde Indra nosotros tenemos una propuesta de conectar el mundo físico con el digital. ¿Ah? Somos capaces de dotar de sensórica, de algoritmos predictivos, independientemente de la ubicación de los activos, para hacer esta industria mucho más eficiente. Y esto se tocó en Arpel. Los niveles de producción hace 30 años, con tecnología de hace 30 años, eran fenomenales. Esas mismas personas, 30 años después, están sorprendidos de cómo estas tecnologías aumentan a niveles mucho mayores esos niveles de producción. O sea, yo creo que vivimos en un momento con tantos recursos disponibles y en un momento tecnológicamente tan avanzados que estos recursos tan necesarios, digamos, no tendrían un impedimento tecnológico para alcanzar su máximo nivel de producción y en beneficio de las personas.